Bueno, de inmediato vamos a conversar con Orlando Alzuru, quien es presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Ha comenzado un año escolar esta semana. Importante, pues, hacer un poco el repaso, hacer una evaluación de cómo comienza este año escolar 2022-2023, pero también abordar un tema fundamental que son las condiciones socioeconómicas del maestro, del docente venezolano. Así que, bueno, Orlando, te agradezco nuevamente que compartas con nosotros, entremos en los detalles, pero me gustaría porque se ha presentado una postura divergente. Los gremios han dicho que las escuelas, los planteles educativos no están suficientemente o no están sencillamente aptos para el comienzo de las clases. El gobierno dice que fue asistencia masiva, que haya algarabía, como decía el titular de un medio de comunicación afecto al gobierno, y así otros dicen que todo está bajo la normalidad. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en este caso y particularmente la Federación Venezolana de Maestros? Gracias, Carlos, por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, las clases comenzaron ayer, en el día de ayer, el lunes se comenzaron las clases y es verdad que la asistencia de los docentes fue completa. No así la asistencia de los alumnos, que nosotros calculamos que estuvo más o menos entre un 25 y un 30% de asistencia. Y esto es una cosa normal, porque por lo general los primeros días de clase siempre los alumnos se van incorporando progresivamente a las clases presenciales. Lo importante es que comenzaron las clases presenciales que nosotros realmente apoyamos por cuanto creemos que nosotros no podemos seguir con las clases suspendidas, no podemos seguir con los alumnos recibiendo una educación de muy baja calidad a través del internet, a través de los aparatos electrónicos. Hay un problema realmente grave pues con los centros educativos. Indudablemente que... Pero están en condiciones, iniciaron con condiciones los centros Bueno, educativos, digamos, depende del lugar también, depende exacto, de la zona. a eso iba, no, a eso iba. Hay centros educativos que han sido refaccionados, reparados completamente, allí no hay ningún motivo para que las clases no comiencen como debe ser. Sin embargo, el problema de la infraestructura escolar es un problema demasiado grande. Realmente ya antes de la pandemia los centros educativos venían con muchas fallas, fundamentalmente las fallas estructurales, de falta de agua, baños inservibles, etcétera, etcétera. La pandemia y el AMPA ayudaron, por supuesto, a que esto se deteriorara. Son 25.000 planteles que tiene, hay 29.000 planteles y pico en el país, 25.000 de los cuales le corresponde al Ministerio de Educación. Bueno, de esos 25.000, nosotros hemos evaluado que más o menos, mira, el 70 o 70% de esos planteles estaban en condiciones, unos peores, otros medios y algunos realmente inservibles. Y ante esa situación nosotros les propusimos, incluso a la ministra de Educación, que ella sola no podía, el ministerio solo no podía recuperar en tan corto tiempo tanta cantidad de centros educativos. ¿Y qué le plantearon ustedes? Le planteamos que buscar ayuda de otros organismos nacionales e internacionales para que realmente pudieran estar los centros educativos. ¿O la empresa privada? La empresa privada, todos esos organismos. Entonces surgió esto no me acuerdo cuál es el nombre, porque, bueno, es un conjunto de organizaciones que fueron a la escuela, creo que están los militares, etcétera, etcétera, a ayudar a recuperar las escuelas. Sin embargo, no fue suficiente. No fue suficiente, quedaron escuelas que realmente están inservibles. En esos centros educativos, mira... Parece que la provincia es muy grave, ¿no? Muy grave porque realmente, te digo que es difícil arreglar en las escuelas y los centros educativos en tan corto tiempo y con tan pocos recursos. Pues por eso le propusimos que buscara recursos y que buscara ayuda internacional, buscara empresas privadas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ella lo hizo de esa manera y creo que fue el sector militar se prestó ayuda para pintar, refaccionar, etcétera, etcétera. Porque es que te digo, hay centros educativos que son de extrema gravedad. Hay otros medios, otros que realmente necesitaban una pinturita o una refacción pequeña, pero realmente nosotros creemos que en esos centros educativos donde la cuestión es extrema, bueno, el Ministerio de Educación tiene que buscar una alternativa para que realmente los alumnos no reciban clases en esas condiciones. Busque algunos espacios que usted pueda alquilar mientras se recuperan las escuelas. Lo importante es no parar
la recuperación de la escuela en este lapso. Ahora bien, el sector docente, Orlando, sí se incorporó, como dicen, fueron a cumplir y asumieron su responsabilidad. Pero ¿en qué condiciones toma este nuevo año escolar al sector docente venezolano? Bueno, miren, en condiciones realmente muy deterioradas. Fíjate que han venido sucediendo cosas, sobre todo con el salario del educador, que nosotros lo habíamos puesto en un sitio más o menos aceptable para que una vez que comenzáramos a discutir la convención, la tercera convención colectiva, que ya la estamos discutimos toda la parte social, pero nos falta la economía que este jueves 6 la continuaremos, pudiéramos haber avanzado mucho más en materia salarial, pero no fue así. Bueno, el Ministerio de Planificación y Presupuesto unilateralmente agarró, le pasó tijera a nuestras primas, a nuestros bonos que realmente nos hacían a nosotros un salario integral más o menos bien para tú seguir adelante. No era el perfecto, por supuesto, porque la lucha tiene que continuar hasta conseguir nosotros realmente un salario que dignifique al trabajador, como lo establece la Constitución en su artículo 91. Bueno, pero la lucha es seguir avanzando y ya teníamos la facilidad de estar discutiendo en la convención colectiva que por supuesto allí nosotros tenemos establecido, hay una serie de deudas y nosotros aspiramos este jueves que viene comenzar ya las cláusulas económicas, a discutir esas cláusulas y, por supuesto, a discutir todo lo que nos ha quitado, todo lo que nos han cortado esas primas y esas cosas que tenemos que recuperarlas para poder seguir adelante. Eso te iba a preguntar, porcentualmente, ¿cuánto, Orlando, ha declinado desde el momento de la última firma y convenio con el gobierno a hoy día? ¿Cómo ha declinado el salario del docente venezolano? Bueno, fíjate que en la última convención nosotros después fuimos, a través de las conversaciones, los preacuerdos, fuimos avanzando con los diferentes ministros, porque es que el Ministerio de Planificación hace y deshace con los trabajadores lo que le da la gana. Fuimos avanzando y hasta lograr un salario allí, un salario, debemos aclarar que nosotros no ganamos salario mínimo. Tenemos un salario base a través de nuestra convención colectiva. Ese salario base nos lo habían convertido en un salario mínimo de los magistrados de la administración pública. Eso lo luchamos, lo ganamos, lo pudimos emparejar y bueno, mira, el salario se ha deteriorado más o menos un 47% en estos últimos meses, después que la UNAP le cortó mucho y la inflación, digamos la devaluación. Sí, la devaluación del bolívar. Toda esa serie de cosas. La depreciación. Por supuesto que tenemos un promedio del bachiller hasta el docente 6 de $37 que estamos ganando. ¿Es el tope o hay algo más? Es un promedio. Un promedio. Porque estamos entre $32 y $54 en este momento. El promedio sería unos 37 por ahí más o menos. Al retorno me hablas y me dices a qué aspiran entonces, Okay. Pero vamos a hacer una pausa y regresaremos enseguida para seguir conversando con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, seguimos intercambiando con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Hablábamos, pues, hace un momento, Orlando, de la declinación, del deterioro a lo que ha llegado y el promedio que se tiene. ¿A qué aspiran para poder compensar este deterioro en el salario del docente venezolano? Bueno, fíjate lo siguiente, ya nosotros ya se introdujo, por supuesto, la tercera convención colectiva unitaria que se discutió hasta julio. Se discutieron todas las cláusulas que no tienen incidencia económica. Este jueves, mañana jueves, vamos a comenzar a discutir las cláusulas económicas. ¿Qué aspiramos nosotros? Bueno, nosotros aspiramos que realmente allí, en esa discusión, en primer lugar, recuperemos las primas que nos cortó la UNAPRE, que eso le ha hecho un gran daño al salario del trabajador, del educador. Eso fue lo que llevó a las protestas. Claro, y eso condujo a las protestas, y si eso realmente no se supera, las protestas van a continuar. ¿Por qué? Porque los sindicatos nuestros en el interior del país, los educadores van a seguir quejándose que no tienen para el pasaje, que no le alcanza para la comida, y eso es verdad. Y es una realidad que no se puede ocultar. Entonces, porque fíjate, por ejemplo,
En el 2001, por ponerte un ejemplo, nosotros teníamos, el bachiller docente tiene un salario de 25.13 dólares, ¿no? Luego, en marzo del 22, habíamos avanzado a 62,99 dólares el salario de un bachiller docente y de un docente 6 de 98 dólares. Bueno, hoy, a octubre del 2022, ese bachiller docente gana 32 dólares. Y un... Y un docente 6 con posgrado, ya propenso a dejar la carrera, porque tiene más de 20 años, está ganando 54 dólares mensuales. Y eso realmente tenemos que corregirlo. Estamos enfocados precisamente en esas cosas. Primero, en recuperar las primas que el Ministerio de Planificación y Presupuesto. Yo no hablo del ONAPRE, porque el ONAPRE lo que es una oficina técnica. Si el ministerio le dice ponga eso, ellos lo ponen. Es el Ministerio de Planificación y Presupuesto quien realmente cercenó el derecho de los trabajadores allí cortándonos las primas y los bonos. En segundo lugar, la seguridad social, que es terrible. Nosotros tenemos un drama tremendo con la seguridad social, a pesar de que la ministra de Educación nos ha informado que realmente se están recuperando algunos IPASMES en el interior del país. Hay un programa de seguros ni hablar, me imagino. No, eso no. Seguros de salud ni hablar. No. Se están creando, pues se están dando esas facilidades. Pues parece que se van a crear farmacias en los municipios a fin de que los trabajadores educativos puedan comprar sus medicinas allí. Es decir, se le está dando algunas alternativas viables para solventar en parte el problema de salud, que es el problema más terrible que tenemos nosotros. Y enfocarnos, por supuesto, en un buen salario. Un salario realmente que permita al educador y a su familia vivir dignamente. Es posible que realmente nosotros no podamos conseguir lo que queremos, porque el contrato colectivo es una oferta y demanda, y la excusa, por supuesto, es que en este momento no hay dinero para eso, etcétera, etcétera. Algunos economistas han coincidido en eso. Sin embargo, nosotros, bueno, es el problema del gobierno. Nosotros estamos solicitando nuestros beneficios. Otra curiosidad que me surge, que lo habíamos conversado en el pasado con el tema de la diáspora, de los maestros que se marcharon, los maestros que dejaron la escuela, los maestros que se fueron a ejercer otro tipo de trabajo, a realizar otro tipo de trabajo. ¿Cómo se ha sustituido esa ausencia, esa vacante de docentes y profesores? ¿Quién la ha sustituido con capacidad y con nivel, obviamente, ¿no? Bueno, fíjate que ahí hay un problema grave que también se lo hemos planteado a la ministra de Educación, y la ministra de Educación ha dado instrucciones a todo su equipo. Fíjate, vemos que en la educación universitaria, ahí decía en un foro que estuve en estos días, que el 47% de los docentes han migrado, se fueron en la educación universitaria. En media, en el área nuestra, media, básica, bachillerato, primaria y bachillerato, para que la gente lo entienda. Bueno, mira, la diáspora ha sido menor. Sin embargo, han regresado mucha gente que se había ido a otros trabajos. Ha querido regresar porque el salario de 62%, había mejorado, el salario del 62% los atrajo un poco. Ahora, con esta situación ahora no sé qué irá a pensar, no sé qué irá a pensar esos docentes que regresaron. Pero, ¿qué pasa? Hay una situación muy irregular, que la ministra de Educación lo sabe y se lo hemos planteado. Es que se le está dando la oportunidad a la gente que retorne a su salón. Pero ¿qué pasa? Que la ministra de Educación da una instrucción, una orden, y los jefes de zona educativa siguen persiguiendo a los educadores, siguen suspendiéndole el salario a los educadores, siguen impidiendo que esas personas que están formadas, que fueron formadas durante muchos años en las universidades, vuelvan al aula de clase. Eso me parece que es criminal, por situaciones políticas, por situaciones personales, etcétera, etcétera, le están frenando. Entonces, ¿y qué ha dicho el ministerio? La semana pasada ya denunciamos formalmente ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación esta situación. Nosotros aspiramos, por supuesto, que entonces esta situación cese de una vez por todas y se le respete el derecho que tiene el educador a retornar a su aula de clase en las condiciones en que se retiró, porque las condiciones fueron sui generis, pues realmente hubo una pandemia, hubo una situación muy difícil que obligó a las personas a buscar otra forma de solventar su vida. ¿Tienes el porcentaje aproximado o maneja la federación el porcentaje de aquellos docentes que se han
reincorporado, que han retornado para luego ejercer la docencia? Bueno, no tenemos un porcentaje que te lo Sí. pueda decir, te diría mentira si te digo que es un porcentaje, pero sí hay muchos en los estados, hay mucha gente que ha retornado a las escuelas, pero bueno, se le está trancando, se le está bloqueando su regreso y eso es un acto que nosotros no lo vamos a permitir y le estamos exigiendo al ministerio que ponga orden en este sentido, aunque la ministra ha dicho, mire, denle en el regreso, abran las puertas porque necesitamos a los docentes. Pero los jefes de zona, que son unos rayecitos, que se creen unos rayecitos, hacen lo contrario. Bueno, gracias por toda la información, Orlando, muy amable por haber estado con nosotros Sí, hoy en este segmento de la entrevista en el noticiero, en la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, amigas y amigos, nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.